Buenas noches, estimado docente. Le saluda el alumno Cristian Darwin Cornejo Morillo, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. En el curso de Filosofía del Derecho haremos un análisis de un caso de corrupción en el Perú. Y yo he elegido el caso de los cuellos blancos del puerto, donde haré una introducción, desarrollo, un análisis jurídico, análisis filosófico y una conclusión con respecto al tema, ¿no? En la introducción analizaremos el caso de los cuellos blancos del puerto, una mirada desde el derecho y la moral política. Sabemos que la corrupción es uno de los mayores males que enfrentan la sociedad moderna, ¿no? Y el Perú no está exento o no es ajeno a este tipo de problemas. Sabemos que cuando la corrupción invade instituciones fundamentales como el Poder Judicial, la situación se vuelve aún más grave, ya que se pierde la confianza en la justicia y en el Estado mismo. En este trabajo se analizará el caso denominado los cuellos blancos del puerto y se propondrá solución desde una perspectiva jurídica y moral, tomando en cuenta los aportes filosóficos de Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant y los teóricos del contraturismo social. A ver, ahora continuemos con el desarrollo del caso. El caso de los cuellos blancos sucedió en el año 2018, donde se reveló una serie de audios que mostraban cómo algunos jueces y fiscales peruanos, entre ellos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial del Callao, negociaban sentencias judiciales, nombramientos, ascensos y favores legales a cambio de dinero e influencia. Este escándalo fue conocido como los cuellos blancos del puerto y mostró cómo una red organizada de corrupción había penetrado el sistema judicial, afectando gravemente la credibilidad del Estado peruano. Los cuellos blancos del puerto es un caso de corrupción judicial en el Perú que sacudió profundamente la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Reveló una estructura que había actuado con varios años para manipular nombramientos, resoluciones, designaciones y decisiones legales en favor de intereses particulares mediante redes de jueces, fiscales, abogados, empresarios y servidores judiciales. Conociendo el caso, haremos un análisis jurídico. Desde un punto de vista legal, este caso representa una violación a varios principios fundamentales del derecho. Uno de los principios es el principio de legalidad, ya que se dictaban sentencias no conforme a la ley, sino al interés de las partes involucradas. El derecho a un juicio justo, porque las decisiones se manipulaban en función a favores o a pagos. Lejos de impartir justicia, ellos se dejaban llevar por el dinero y las influencias en vez de actuar de manera justa. La independencia judicial, que fue completamente vulnerada por influencias externas y tráfico de influencias. A pesar de que algunos jueces y funcionarios fueron sancionados o separados de sus cargos, la estructura que permitió este tipo de corrupción aún requiere una reforma de fondo. No basta con aplicar sanciones penales, es necesario reconstruir el sistema desde un cimiento ético y político, porque no basta solamente aplicar sanciones, sino esto va más allá. Si no tenemos arraigado en nuestro ser principios fundamentales de ética y moral, continuaremos con este tipo de casos. Ahora haremos un análisis filosófico. Sócrates afirmaba que es preferible sufrir una injusticia que cometerla, porque el daño moral que uno se hacía a sí mismo
al obrar mal es peor que cualquier castigo externo. En este caso, los jueces sabían que estaban actuando mal, pero lo hacían igual. Esto demuestra que el problema no es solo legal, sino de formación moral y personal. También mencionaremos a Platón. Platón en su obra La República proponía que los gobernantes y jueces deben ser los más sabios y virtuosos, porque decía que la justicia solo puede existir si los que gobiernan tienen un alma equilibrada y dominada por la razón. Y esto en el Perú no se da, porque se ha priorizado el poder y el beneficio económico por encima de la virtud. Por eso urge una reforma ética en la formación de jueces y funcionarios públicos. Aristóteles, a su vez, sostiene que la política debe buscar el bien común y que la justicia es la más alta de las virtudes. Un juez corrupto no solo comete un delito, sino que destruye el orden moral de la sociedad. Por lo tanto, el sistema judicial debe reformarse con mecanismos que promueven la virtud, la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora finalmente concluiremos en el caso de los cuellos blancos del puerto, que nos enseñan que la corrupción no solo es un problema legal, sino también moral y político. Para combatirla no basta con sancionar, es necesario reconstruir el sistema desde, desde, su, desde sus raíces, ¿no? Filosofías como Sócrates, Platón y Aristóteles y el contraturismo social nos muestran que una república justa solo es posible si sus autoridades actúan con integridad y el pueblo mantiene un rol vigilante y activo. Solo cuando el poder se usa para servir el bien común y no para el beneficio personal, podemos hablar de un verdadero Estado de Derecho. Bueno, docente, he concluido con mi exposición. Espero haber sido claro y preciso. Eso sería todo. Muchas gracias.